El periodismo basura ha cruzado una línea roja imperdonable en nuestra región y la respuesta ha sido absolutamente devastadora, marcando un precedente histórico en la forma en que las naciones defienden su dignidad. México ha respondido con todo el peso de su innegable realidad, con la fuerza aplastante de sus datos económicos, geopolíticos y con la grandeza moral de su hospitalidad, dejando literalmente sin palabras y en completo ridículo a un presentador de la televisión argentina que creyó, en su enorme soberbia, que podía escupir odio desde un estudio de televisión sin enfrentar las consecuencias. Estamos presenciando en tiempo real el colapso argumentativo de un nefasto vendepatria de los medios, un individuo que utiliza el inmenso poder de un micrófono y una cámara no para informar ni para construir, sino para dividir, difamar y sembrar una discordia artificial, tóxica y peligrosa entre naciones que históricamente han sido hermanas. La indignación ha estallado como pólvora en todo el continente, y no es para menos, porque este ataque vil e injustificado no solo ofende profundamente a millones de mexicanos trabajadores, sino que desenmascara por completo la peor cara de los monopolios mediáticos corporativos que lucran descaradamente con la xenofobia, el racismo y el escándalo barato para mantener sus índices de audiencia. En este video aprenderá cómo un comunicador detestable intentó pisotear la dignidad de todo un gigante norteamericano, cómo los datos duros de la economía y la inquebrantable cultura mexicana lo aplastaron en la propia televisión, y cómo este mismo personaje, al verse acorralado por sus propios errores, intentó lavar su manchada imagen utilizando a figuras intocables como Lionel Messi y Diego Armando Maradona en una jugada maestra de hipocresía que ha dejado a todos atónitos. Analicemos y exploremos la noticia de última hora que está sacudiendo las redes sociales, redefiniendo las relaciones públicas y exponiendo la podredumbre de ciertos sectores de la prensa tradicional. Comencemos. Y para que la verdad logre romper el brutal cerco mediático que imponen estas grandes corporaciones, es fundamental tu apoyo. No queremos ni necesitamos que nos dones dinero. Ese dinero ganado con tanto esfuerzo, gástalo en ti, en tu familia, en darle un gusto a tus hijos. Lo que realmente importa y lo que te pedimos encarecidamente es que te suscribas a este espacio, que dejes tu poderoso like y que comentes tu opinión, porque ese es el arma más letal que tenemos para que los algoritmos lleven este mensaje a cada rincón de América Latina y del mundo. Para entender la magnitud de este enfrentamiento mediático, debemos ir directo al grano y analizar el contexto de esta guerra de narrativas. Nos enfrentamos a un escenario donde ciertos periodistas, sintiéndose intocables e impunes en sus países de origen, se dedican sistemáticamente a insultar a pueblos enteros. Este individuo en particular, a quien muchos con justa razón han apodado el señor de las noticias falsas o simplemente Fakeman, se atrevió a decir al aire que detestaba a los mexicanos con toda su alma. Esta no es una simple opinión futbolística fuera de tono, es una declaración de odio, un acto de provocación calculado que busca generar caos y polarización. En un momento histórico donde América Latina necesita más que nunca estar unida para enfrentar los inmensos desafíos económicos y geopolíticos globales, este tipo de discursos destructivos operan como un cáncer, intentando fracturar la hermandad latinoamericana por un simple puñado de puntos de rating. Pero si este autodenominado periodista pensó que el pueblo mexicano se quedaría callado, cometió el error táctico más grande de su carrera. La respuesta que llegó desde México fue un bombardeo táctico de verdades irrefutables, un despliegue de superioridad que lo dejó exhibido ante toda la comunidad internacional. Analicemos fríamente la paliza con datos. Desde los espacios de comunicación mexicanos se le lanzó una pregunta letal. ¿Qué le podría envidiar México a su país? ¿Le va a envidiar que el Producto Interno Bruto de México es casi 3 veces mayor? ¿Le va a envidiar que la maquinaria industrial y comercial de México exporta casi 9 veces más al mercado global? ¿O le va a envidiar que las tierras mexicanas reciben más de 6 veces
la cantidad de turistas internacionales maravillados por una historia, una cultura y una gastronomía que son patrimonio de la humanidad. Los números no mienten y frente a la abrumadora realidad de un país que es una potencia económica y cultural indiscutible, la soberbia del presentador argentino quedó reducida a cenizas. Y más allá de la fría economía, el golpe de gracia vino desde el terreno moral y humano. Se le recordó a este individuo cegado por sus prejuicios una verdad que duele. Miles y miles de argentinos abandonan su tierra natal buscando un futuro mejor y aterrizan en México. ¿Y qué encuentran allí? No encuentran el odio que este periodista profesa, sino que son recibidos con los brazos abiertos por un pueblo cuya hospitalidad es legendaria. Actores, músicos, futbolistas, chefs, meseros, empresarios y profesionistas llegan a pedir trabajo, a buscar oportunidades que se les niegan en su propio país debido a crisis interminables, y México se las da. México los arropa, los integra y les permite prosperar. Resulta de una bajeza moral incalculable, de una estupidez gigante y de una ingratitud monstruosa que mientras el pueblo mexicano alimenta y da refugio a sus compatriotas, este sujeto utilice un micrófono para escupir veneno contra quienes les dan de comer. Pero la hipocresía de este personaje no tiene límites, y esto nos lleva a analizar el segundo gran evento de esta noticia de última hora que revela su verdadera naturaleza manipuladora. Este mismo comunicador, que se llena la boca exigiendo decencia, es el mismo que protagonizó una de las traiciones periodísticas más bajas de los últimos tiempos en el ámbito deportivo y personal. Resulta que este sujeto, en su afán de tener exclusivas a cualquier costo, filtró y expuso al mundo una grave enfermedad que padece el padre de Lionel Messi. Una situación de salud sumamente delicada, íntima, que la familia del astro del fútbol había mantenido en absoluto secreto durante más de un año. Todos los verdaderos periodistas deportivos sabían de la situación desde enero y por respeto humano básico guardaron silencio. Pero a este nefasto personaje no le importó el dolor de una familia, pisoteó la ética periodística, destruyó la tranquilidad de los Messi y desató la furia del padre del jugador, quien quedó justificadamente enojado y herido por esta intromisión despiadada en su vida privada. Ahora, acorralado por el desprecio de la familia más importante de su país, este individuo ejecuta una maniobra de distracción grotesca. Para intentar limpiar su imagen, para buscar desesperadamente el perdón de los Messi y volver a congraciarse con ellos, decide utilizar la figura del fallecido Diego Armando Maradona como chivo expiatorio. De un día para otro, en un discurso cargado de oportunismo, eleva a Messi a la categoría de deidad, describiéndolo como la encarnación de la familia, la disciplina, la decencia y todo lo que está bien en el mundo. Pero para ensalzar a uno, decide destrozar brutalmente al otro. Califica a Maradona como lo peor, lo llama resentido, tramposo, abusador y una larga lista de adjetivos denigrantes, asegurando que Maradona representa lo peor de su país y Messi lo mejor. Lo verdaderamente perverso aquí no es el debate futbolístico, sino la utilización maquiavélica de dos ídolos populares. Este periodista no ataca a Maradona por convicción moral, lo hace por conveniencia, lo hace porque necesita desesperadamente tapar la traición que cometió contra el padre de Messi. Finge admirar los valores de familia y humildad de Messi, cuando él mismo fue quien violó esa privacidad familiar sin el más mínimo escrúpulo. Si conectamos estratégicamente estos dos eventos, el ataque a México y la manipulación del caso Messi-Maradona, vemos claramente el plan maestro, el modus operandi de este tipo de mercenarios de la información. La sinergia es evidente. Estamos ante un individuo que no tiene ética, que no tiene lealtad hacia nadie más que hacia su propio ego y su agenda de confrontación. Cuando le conviene políticamente, inventa noticias falsas
sobre amenazas de cárteles a jugadores ecuatorianos. Cuando necesita rating, insulta a todo el pueblo mexicano fomentando un nacionalismo tóxico. Y cuando necesita salvar su pellejo ante figuras de poder como la familia Messi, es capaz de traicionar y pisotear la memoria de quien sea. Este es el perfil exacto del vendepatria moderno, alguien que exige que los ciudadanos tomen el ejemplo de buen comportamiento de los deportistas, mientras él, desde su posición de privilegio mediático, se comporta como un auténtico generador de caos, esparciendo mentiras y odio a diestra y siniestra. Las consecuencias de este efecto dominó son graves y palpables en el mundo real. No estamos hablando solo de un pleito de televisión. Cuando un comunicador con alcance masivo emite mensajes xenófobos, legitima el odio en las calles, este tipo de retórica irresponsable afecta directamente a los argentinos de a pie que viven en México y en el resto de América Latina, porque corren el riesgo de ser juzgados y estigmatizados por las palabras de un cobarde que habla desde la comodidad de un estudio con aire acondicionado. El daño a la percepción internacional es inmenso. La diplomacia ciudadana, esa que construyen los inmigrantes trabajadores todos los días, se ve torpedeada por estos francotiradores del micrófono que prefieren ver al continente arder antes que perder un punto de cuota de pantalla. ¿Y cómo reaccionarán las instituciones ante esto? ¿Cuál es el futuro inmediato? Lamentablemente debemos ser brutalmente honestos y realistas. A este individuo no lo van a despedir, no lo van a sancionar, no lo van a cancelar desde las altas esferas ejecutivas. Los dueños de las cadenas de televisión y de las frecuencias de radio que lo contratan saben perfectamente qué calidad de persona es y de hecho lo contratan precisamente por eso. Son grupos empresariales de poder que avalan y patrocinan este tipo de comportamientos porque el caos vende, porque la división genera clics, porque una sociedad peleada entre sí es más fácil de manipular. El nuevo orden mediático nos muestra que la justicia no vendrá de los corporativos, que son iguales o peores que el propio presentador. Por lo tanto, la única solución, la única fuerza capaz de detener este ciclo de odio y desinformación radica absolutamente en nosotros, en la audiencia consciente. La respuesta aplastante de México demostró que ya no somos espectadores pasivos, somos participantes activos que podemos desmentir con datos, con altura y con firmeza a cualquier manipulador que intente pisotear nuestra dignidad. La responsabilidad está en nuestras manos. Debemos dejar de consumir su veneno, debemos exponer sus contradicciones y debemos seguir exigiendo un periodismo que construya y respete. Si llegaste hasta este punto del reporte, es porque entiendes la gravedad de esta guerra mediática. Te invito nuevamente a que te suscribas, dejes tu like y compartas tu comentario abajo. Hagamos que la verdad y la dignidad hagan más ruido que sus mentiras y demostremos que América Latina no tolerará más a quienes intentan dividirnos para reinar.